Hola, buenos días. Hoy que tenemos momento para narrar, explicar o meditar un poco en el tiempo de la palabra, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de seguir compartiendo su palabra y poder juntos aprender a través de ella. Hoy quiero compartir una palabra que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 23. Y hemos estado hablando sobre los profetas Elías y Eliseo. En tiempo de la palabra, en el video anterior, hablamos sobre la paternidad. Hemos hablado también sobre la doble porción que Eliseo le pide y cómo interactúa a través de lo que Elías le pide a Eliseo para cuando él se tenga que ir. Él está dispuesto para estar listo y poder interactuar sobre esa doble porción del Espíritu. Pero ahora veremos el capítulo 23, el capítulo 2 del verso 23. Y dice así: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo: calvo, sube. Y aquí yo quiero empezar a enseñar algo. Dice la escritura que después de que estuvo él en Jericó, recordémonos que el profeta tiene un encuentro con los hombres de la ciudad, y los hombres de la ciudad le narran que el lugar donde está es bueno, sin embargo las aguas malas y la tierra estéril. Y después de él hacer un milagro en la ciudad de Jericó, dice la escritura que vertió sal, pacto, en ese lugar. Y dice: ya no hubo más muerte ni enfermedad por medio de la palabra que Eliseo les dio a los hombres de la ciudad de Jericó. Pero ahora vemos que después de ese evento subió de allí a Betel. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos. Esto es importante, que yo pueda interactuar con ustedes a través de la enseñanza. Dice que subió a Betel. Y yo quiero decir que Betel significa casa de Dios. Y es increíble ver que en Betel, casa de Dios, hubiera muchachos de la ciudad que se burlaran de Eliseo. En mi mente puede pensar lo siguiente. El evento que tiene Elías y Eliseo, en el que Elías se va en un carro de fuego, es un evento público. Es un evento que toda la gente se da cuenta de lo que está sucediendo con la vía de transferencia del doble espíritu que había en Elías para Eliseo. No fue algo secreto, fue algo que la gente pudo conocer. En todos los pueblos cercanos ahí se sabía que Elías se había ido y que había quedado Eliseo en su lugar. Entonces, cuando va a Jericó, la gente sabe que Elías ahora se encuentra con una doble porción del espíritu de Elías y le pide el milagro. Pero cuando llega a Betel, dice la escritura que le empiezan a hacer burla. Esto significa que los muchachos de Betel ya sabían que Elías había ascendido al cielo en un carro de fuego y ahora se estaban burlando de Eliseo. Y esto es muy importante que podamos compartir esta palabra. Recordémonos que no siempre se llamó Betel, que en el tiempo del reinado de Jeroboam puso un becerro de oro en Betel para que el pueblo pudiera adorar allí. Y allí fueron para que ya no fueran a adorar a Jerusalén. Y esto es importante, que en el tiempo de Jeroboam él los hizo pecar para que ellos no adoraran en el lugar correcto y ya no se esforzaran por ir hasta Jerusalén, sino ahora solamente llegaran a Betel. Y en Betel surgió una escuela de profetas falsa. Por la misma actitud que Jeroboam llevó al pueblo a vivir una comodidad y no adorar a Jerusalén, sino ahora en Betel, ellos se convirtieron en unas personas comodinas, en unas personas que ya no se esforzaban, y ahora abren una escuela de profetas en Betel. Pero esta escuela tenían principios erróneos, y por consiguiente era una escuela de profetas, imitación de los profetas originales que había también en Judá. En Judá había una escuela de profetas genuinos
que eran probados, eran enseñados, instruidos por profetas genuinos de Dios. Pero en Betel, en el tiempo de Jeroboam, al mismo tiempo que había profetas en Judá, en Betel, en el tiempo de Jeroboam, había una escuela de falsos profetas, donde solamente unos a otros se profetizaban según su conveniencia. Y esto es muy interesante. En ese tenor es que surgen estos muchachos. Por consiguiente, podemos mirar que estos muchachos no tienen temor a lo que es un ministerio profético. No tienen respeto porque ellos viven en una escuela falsa de profetas. Y aquí entonces leer este pasaje de Segunda de Reyes capítulo 2 verso 23 nos lleva a pensar que cuando la gente no es bien instruida en la vida profética o viven siendo mentoreados por profetas falsos, entonces ellos no tienen respeto a la autoridad que Dios ha puesto en un profeta. Y esto es lo que pasa con Eliseo. Estos hombres empiezan a burlar de él y le dice: calvo, sube, calvo. Entonces el contexto de Betel en el tiempo de Elías, porque ya había pasado el tiempo de Jeroboam en su reinado, estos hombres o estos muchachos son muchachos irrespetuosos que no temen a Dios porque han vivido solamente lo falso. Y es precisamente el primer problema que se enfrenta el profeta Eliseo, valga la redundancia. Fue uno de los primeros, la burla. El que de repente ellos estuvieran en contra de lo que estaba sucediendo en el tiempo de la trascendencia de Elías a Eliseo. Lo primero que va a pasar es que la gente se burle de él, que le empiece a decir que realmente él es una persona que no ha sido la correcta. Y estos hombres se empiezan a burlar. Pero esto es muy importante. Debemos de comprender que de donde viene esas palabras o esa injuria o esa burla, nosotros debemos de caminar, de responder de la manera correcta. Y esto es muy importante. Cuando habla de muchachos, dice, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban diciendo: calvo, sube, calvo. Y la palabra muchachos es la palabra najar. La palabra najar se está refiriendo a una palabra hebrea que significa eran personas de una cierta edad. Por ejemplo, cuando esta misma palabra la encontramos cuando Isaac tenía 28 años y José tenía 39 años, usa la misma palabra najar. Es decir, que estos muchachos tenían entre 28 y 38 años. Esa es la palabra correcta, najar, muchachos. O sea, estos tenían conciencia de lo que estaban haciendo, pero vivían en una falsedad. Y estos son peligrosos para los ministerios, porque los retan a los ministerios proféticos para que ellos los puedan desestabilizar sobre el llamado que Dios les ha hecho. Sin embargo, cuando un profeta ha sido mentoreado correctamente bajo la voluntad de Dios y bajo unos profetas genuinos, nada los puede mover. Y ese es el caso que pasa con Eliseo. Vienen estos muchachos de entre 28 y 38 años, que ya no eran unos niños, que ya no eran unos muchachos, sino tenían conciencia. Vienen y se burlan de Eliseo, diciendo: calvo, sube, calvo. Y era una burla directa contra el ministerio de Eliseo. Y esto es muy importante. Los ministerios proféticos deben de estar calibrados para aún esta manifestación de gente falsa que los hace querer desestabilizar la visión para lo cual Dios los llamó. Vea el verso 24, cómo la vida de Eliseo fue mentoreada correctamente por la vida de Elías. Y dice la palabra: y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron a ellos a 42. Interesante. A veces podremos decir: ¿por qué él los maldijo? Porque se estaba enfrentando no a hombres que no sabían lo que estaban diciendo. Esto es muy importante. Sino eran hombres que lo decían con alevosía y ventaja. Hablaban de un ministerio que se estaba levantando en la trascendencia de Elías a Eliseo. Y ahora ellos estaban enfrentándose, injuriando contra él, diciendo: sube igual que tu maestro. Tratando de decirle
que todo lo que había pasado era una farsa. La realidad es que a veces la gente piensa en la forma que ellos viven. La realidad es que Eliseo venía siendo mentoreado por Elías, y Elías le había mostrado y enseñado la forma de cómo seguir en la vía ministerial profética. Por eso es que él toma esto y mirándolos él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que se habían convertido en enemigos de un ministerio por el cual estaba a punto de despuntar para hacer milagros sorprendentes, porque la Biblia dice que los milagros que hizo Elías, Eliseo hizo el doble de ellos. Por tanto, entonces lo primero que quiere desestabilizar a un ministerio profético es precisamente las injurias de personas que se dicen llamar cristianos, pero viven en una actitud de falsedad. Y en este caso vemos Betel, casa de Dios. Ver a un conjunto de hombres en una escuela de profetas, pero falsos, que están en contra de lo genuino. Y en esto siempre vamos a encontrar un choque espiritual entre los genuinos profetas de Dios y los que son falsos. Por eso dice la Escritura que una de las características es el respaldo de Dios sobre los genuinos profetas. Y aquí vemos el respaldo de Dios a la vida de Eliseo, y él los maldice, y salieron 2 osos del monte y despedazaron a ellos 42 muchachos. Se está refiriendo a hombres que no tenían temor de Dios, y tuvo que suceder una de las autoridades proféticas soltar una palabra de maldición. Dice la Escritura que de allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Pero lo que yo quiero enseñar en este día o en tiempo de la palabra es que podamos nosotros ser mentoreados cuando tenemos un ministerio profético. Busquemos esos profetas genuinos de parte de Dios que nos enseñen a respetar las autoridades primeramente. Que podamos nosotros ser de bendición en un ministerio profético y no un espíritu de rebeldía entre nuestro corazón como los profetas que estaban en Betel, que solamente querían confrontar al profeta genuino de Eliseo, y lo único que ganaron fue una palabra de maldición, porque los profetas genuinos de Dios tienen un respaldo poderoso. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición y de instrucción para ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Hasta luego.